días a todas las personas presentes. Quiero empezar dando un agradecimiento especial a dos personas que son las que han impulsado esto, porque yo he llegado ya al final, como son Manolo Martínez, que fue viceconsejero de Administraciones Públicas, y Alicia Álvarez, que fue la directora general de Modernización hasta hace pocos meses. Este foro surge del trabajo de ellos dos durante estos últimos años y yo quiero decirlo porque sin ellos esto no podría haber pasado. Y sobre todo Manolo, que está ahora en otros trabajos y, bueno, y que desde el Gobierno le echamos mucho de menos. Este foro es un punto de encuentro de personas innovadoras, porque la innovación no la hacen las empresas o las instituciones, la hacen las personas. Es decir, que ustedes son las personas que van a hacer la innovación de estas administraciones públicas en las que trabajan. La administración pública no innova, la innovación es algo de la tecnología. Todos estos prejuicios son los que normalmente se trabajan y con ustedes han podido romper para decirnos, nosotros somos personas que trabajamos en la administración pública, no tenemos por qué ser tecnológicos, pero vamos a innovar. Desde la Dirección General de Modernización, lo que se ha querido trabajar durante estos últimos años es en crear un sistema en el que ustedes puedan sentirse apoyadas, puedan sentir que se promociona su trabajo, que se las incentiva, que se les da formación y que se comunica la innovación al resto de la comunidad. Esta es la labor de la Dirección General de Modernización, crear este espacio para crear una comunidad de personas innovadoras. En principio hemos empezado con la comunidad autónoma, pero hoy en este foro queremos abrirnos al resto de las administraciones públicas de Canarias, a los ayuntamientos, a los cabildos, para crear una comunidad, repito, que se comunique, que tenga espacios para el trabajo, para la innovación, para la formación y que podamos incentivar prácticas innovativas para lo que estamos aquí, que es el servicio público. Y el mejor servicio público es aquel que se renueva, que innova y que mejora las prestaciones para las personas de Canarias, ya sean prestaciones directas o indirectas. El trabajo de la administración pública redundará siempre en las personas. Y por eso este foro, que es el primero, como se ha dicho, pero que la intención es que esto se convierta en una normalización, que todos los años haya espacios donde todas las personas que quieran innovar en las administraciones públicas canarias puedan encontrarse físicamente, porque la innovación tiene también mucho de conocerse, de hablar, de debatir, de preguntar. Y la vía tecnológica está muy bien para el trabajo diario, pero hay momentos en los que hace falta encontrarse, físicamente conocerse y establecer sinergias de comunicación. Y esa es la labor de este foro y de esta Dirección General, que nuestro propósito es no solamente mantenerlo, sino crecer, y ya estamos planteando incluso cómo será el foro del año que viene y cómo será más grande y más abierto y con más espacios de colaboración entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amaya. Seguimos con doña María Concepción Brito Núñez, cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. Gracias, consejero, por la invitación. Gracias, querida directora general, también. Gracias, como bien comentabas, a todas las personas, a todo el equipo de la consejería que ha hecho posible estas jornadas. Para mí, pues la verdad que es una satisfacción poder compartir con ustedes de nuevo esta mañana este encuentro. Ya nos hemos reunido en varias ocasiones en este mandato para hablar de innovación, para hablar de buenas prácticas, para hablar de la modernización tan necesaria y el avance de todas las, digamos, de todos los elementos que hacen que una administración pública sea más cercana, sea más eficiente para los servicios que prestamos y para los destinatarios de esos servicios, que es la ciudadanía. Para mí, como digo, en nombre de la Federación Canaria de Municipios, en nombre de todos los compañeros alcaldes, alcaldesas, todos los responsables públicos que trabajamos precisamente con compromiso y vocación de servicio para que la calidad de vida de todos nuestros habitantes, independientemente del lugar donde vivamos, eliminando a veces esas brechas en el ámbito de la digitalización, en el ámbito territorial, en el ámbito social que a veces nos separan. La Federación trabaja precisamente en esos elementos de cohesión que permiten que la Administración cada vez
como digo, sea más eficaz y sea más eficiente, que creo que es la palabra clave para todos. Nosotros asumimos cada día retos, asumimos también que debemos aprovechar cada una de las oportunidades que gracias también al mundo tecnológico, gracias al talento y al conocimiento de tantos profesionales como ustedes, que hoy se reúnen aquí para compartir y para dar a conocer y poner en valor todas esas herramientas de conocimiento que hacen que después en las administraciones se puedan materializar, se puedan aplicar y que nuestros vecinos realmente tengan un acceso y se relacionen con la administración pública de una manera más fácil. Al final nosotros creo que debemos ser facilitadores y catalizadores de esa gestión del cambio que es tan necesaria y tan costosa a veces, pero creo que con lo que vamos a escuchar aquí hoy, con experiencias como esta, pues desde luego a todos creo que se nos va a dar la oportunidad, como digo, de ponerlas en práctica, de también aprovechar el conocimiento, el compartir. Antes se mencionaba por parte de la directora general esas sinergias que nos hacen también estar en contacto y trabajar conjuntamente para asumir, como digo, esos retos. También el ámbito que a nosotros también creo que nos ha ocupado y nos ha preocupado siempre, el hacer partícipes a la ciudadanía de ese complejo proceso de toma de decisiones que los responsables públicos al final tenemos que acatar, de los cuales somos responsables y que a veces pues es tan complejo, ¿no? Como decía. Y nosotros hace ya pues prácticamente un año desde la Federación firmamos ese convenio para formar parte de la red interadministrativa de gobierno abierto que ha impulsado el Gobierno de Canarias para precisamente promover ese buen gobierno, la transparencia y la participación ciudadana en todos nuestros municipios. Ahora mismo son 21 de los 88 municipios quienes se han adherido a la iniciativa y seguimos trabajando desde la Federación para que haya más municipios, para que la totalidad, el conjunto de los municipios canarios se adhieran y que realmente es una formalidad, porque ya muchos municipios, me atreveré a decir que todos trabajamos en esa línea, pero que ya no sea porque nos lo imponga una norma, por lo que nos imponga pues cualquier reglamento, sino que realmente creo que todos creemos en que esa transparencia, esa participación redunda al fin y al cabo en que la toma de decisiones sea participada y sea conjunta, y eso es lo que realmente va a hacer que avancemos en nuestra tierra. Así que, por mi parte, felicitar al consejero por la iniciativa, a todo su equipo y, desde luego, pues manifestar de nuevo el compromiso del municipalismo canario para trabajar en esta senda de la que todos somos responsables y actores de una manera muy activa. Así que muchísimas gracias de nuevo y espero que sea una jornada muy provechosa para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Ya para cerrar, doy la palabra al señor don Julio Manuel Pérez Hernández, cuando quiera. Buenos días, alcaldesa, presidenta de la Federación, directora, compañeros, compañeras de las administraciones públicas. Quería tener una especie de expansión, si se llama así, que quizás no tenga mucho que ver con lo que nos convoca, o a lo mejor lo tiene de un modo indirecto, pero que a mí me parece muy oportuna y que yo tengo ganas de decirla. Así que, como algunas ventajas tiene que tener ser consejero, pues hoy empiezo por decir algo que me parece muy importante. A mí me lo parece. Los acontecimientos a los cuales la opinión pública está dedicándole, y los medios de comunicación, una atención especial en los últimos días, que conmueven al conjunto de la ciudadanía. Como aquí hemos sido todos concejales o consejeros, enseguida se nota la alcaldesa que se refiere a los vecinos. Los que hemos pasado por los ayuntamientos hablamos de los vecinos, ¿no? Lo cual además da una especial idea de proximidad, ¿no? Los ciudadanos parecen más alejados, los vecinos son los más próximos. Pues cualquiera que atienda a estos movimientos de los medios y de la opinión pública en los últimos días, pudiera llegar a pensar que estos episodios de mal funcionamiento de la administración pública, de los servicios públicos, pues son episodios generalizados, corrientes o con los que se convive con toda naturalidad. Y yo me acosté anoche y me levanté hoy diciendo, yo mañana a la primera que pueda digo que una de las cosas de la administración pública que no hace falta innovar, con permiso de todos ustedes, es, si me dejan decirlo con un poco de solemnidad, la honestidad. Es posible que nosotros tengamos una administración pública
que en muchos aspectos es antigua, que hay que cambiar, que es demasiado rígida, que en algunos aspectos, digo esto con mucho cuidado, está demasiado sindicalizada en el sentido de que toda modificación de las condiciones de trabajo se pasa inmediatamente por el filtro de decir mejoro yo, empeoro, cuando a lo mejor habría que decir vamos a ver lo que dicen los ciudadanos, en lugar de lo que te ocurre a ti, que podemos tener muchas deficiencias, que hay muchas cosas que cambiar, pero que hay algo que no hace falta cambiar, que es la honestidad de los empleados públicos. Yo no lo digo solo para presumir, lo digo para contrarrestar la imagen de decir el gobierno, la administración, terrible, hay una cantidad de imperfecciones, para no usar otras palabras, hay una gente que va a lo suyo. No es verdad. La semana pasada aprobamos el pago de la prima de seguro, del seguro que tenemos concertado, aquí está, y me alegro mucho de verlo, secretario general técnico de la Consejería de Turismo. Buenos días, Paco, que participa cada semana en la preparación de los acuerdos de gobierno. También está la secretaria general técnica de la Consejería de Política Territorial, Marta, buenos días. Y aprobamos hace 15 días el acuerdo para pagar la prima del seguro, que es un momento en el que se hace una foto del número de empleados públicos que tenemos. Y en ese momento lo que nos dice la aseguradora, pues esto sí que es un pequeño misterio. ¿Cuántos empleados públicos hay en Canarias? Bueno, pues depende de cómo se cuenten, del momento de que metamos también a los estatutarios, a los interinos, a los temporales. En fin, bueno, pues la aseguradora, el día 1 de enero, tenía 82.000 personas aseguradas. Bueno, pues yo creo que la mayor parte, yo diría que todos, pero la mayor parte de las 80.000 personas son personas honestas. Y yo hoy tengo ganas de decir eso, para de alguna manera estar también en el lenguaje de la opinión pública, poniendo en valor que los ciudadanos cuentan con funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, que son honestos. Y esto lo tenemos que decir, pues yo tenía ganas de decir. Dicho esto, que a lo mejor no tiene que ver mucho con la innovación, porque ahí no hay mucho que innovar, sino seguir, como hemos hecho, como han hecho ustedes hasta ahora, hablaré unos minutos de la innovación. Concepto difícil de definir. Luego le haré un visum a la viceconsejera porque me ha dicho, ¿puedes decir esto? Y yo digo, bueno, yo eso lo vengo diciendo los últimos 4 años, ¿no? Hay un magistrado de la Sala Segunda del Supremo, el magistrado del Moral, un hombre muy competente, que se dice que es de tendencias conservadoras, pero yo creo que estando en el Tribunal Supremo, las tendencias políticas o ideológicas se deben apartar y tener en cuenta y le atribuyen una frase en una exposición pública según la cual el Código Civil, que ustedes conocen bien, mejor que yo, por lo menos este artículo que voy a decir, el artículo primero, está equivocado cuando dice que las fuentes del derecho las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Pues este magistrado del Moral dice, no, eso está mal. La primera fuente del derecho realmente es la costumbre, porque lo primero que hacemos es lo que venimos haciendo. Y la viceconsejera me decía, yo creo que tú podrías decir que innovación es decir que se ha terminado la regla de siempre se ha hecho así. Y eso probablemente sea una buena. Luego te hago un visum, me dices cuánto tengo que pagar por el copyright ¿Qué es la innovación? Pues probablemente esa sea una definición excelente. Acabar con la regla de que debemos hacer las cosas porque siempre se ha hecho así. Es verdad que eso tiene una enorme fuerza. Y esto porque lo hacemos, y este documento porque se dice, y este trámite porque lo hacemos. Bueno, es que siempre se ha hecho así, consejero. Bueno, pues aceptaremos que esa es una regla, ¿no? Pero yo creo que hoy ustedes deben esforzarse en examinar si esa regla es necesaria o, por el contrario, hay que preguntarse a cada momento si hay alguna manera mejor, distinta de hacer las cosas que hacemos. Esto es especialmente importante en los tiempos que corren, porque los últimos acontecimientos mundiales, no me refiero ya ahora a los que antes hablaba, a la opinión pública y a estos titulares, han puesto de relieve la necesidad de que la administración pública, los gobiernos sean instituciones, organizaciones fuertes, consistentes. En el prólogo a este libro, que me parece que es el tercero que publicamos este año sobre estas materias de reforma de la administración, pues yo vuelvo a decir que incluso desde posiciones políticas más conservadoras, en posiciones menos, no encuentro una palabra adecuada en este momento sin ofender a nadie, se ha defendido la necesidad de que el Estado, la administración pública, los gobiernos, los sistemas de provisión de servicios públicos sean sistemas fuertes.
no hubiéramos podido hacer frente a la pandemia, no hubiera sido posible si no hubiera existido en la mayor parte de los países administraciones y gobiernos fuertes. Incluso para mantener las reglas excepcionales del confinamiento, para el funcionamiento del sistema sanitario, para el funcionamiento de los servicios sociales, para el control de los movimientos en las residencias de personas vulnerables, para la compra de vacunas, para la distribución de las vacunas, para la aplicación de las vacunas. Desde la Comisión Europea hasta el ayuntamiento más pequeño de España tuvo que hacer frente a aquella situación. Y los ciudadanos se dieron cuenta, dicho en palabras menos solemnes, de que sin empleados públicos, sin funcionarios, no se hubiese podido resolver una situación como aquella. Pero al mismo tiempo, lo que puso de relieve esa situación, esos acontecimientos, es la necesidad de que las administraciones públicas tengan una cualidad que no suelen tener habitualmente, que es la flexibilidad, la adaptabilidad, la versatilidad. Las administraciones públicas en casi todos los países europeos, especialmente los países continentales, y también en España, y también entre nosotros, se caracterizan todo lo contrario por la rigidez. Entre otras cosas porque sus integrantes desean tener la seguridad de cuáles son sus cometidos y de que no se les exijan cometidos distintos de aquellos que les son exigibles. Y por lo tanto eso produce una tendencia a la rigidificación. Produce una tendencia que cada vez que se produce un impulso de cambio, alguien lo perciba, como intenté decir antes, como una posible amenaza a su estatus personal. Suelo decir, y espero no ofender a nadie, que a mí me ha llamado siempre la atención, yo estoy rodeado de funcionarios, mi mujer es funcionaria, mi hermano es un funcionario, mi padre lo era, mi madre lo era, pero yo no lo soy. Y siempre he dicho que me ha llamado mucho la atención la manera en que los servidores públicos describen su relación con el puesto de trabajo y dicen, tengo la plaza en propiedad. La propiedad es una cosa que inventaron los romanos para describir la relación de una persona con un objeto o con un derecho, pero nunca con una obligación de servicio público. Sin embargo, decimos, ya soy maestro propietario, ahora tengo la plaza en propiedad. La propiedad es algo con lo cual, el objeto de la propiedad, el titular del derecho puede hacer lo que quiera. Eso es lo que caracteriza a la propiedad. Si no, utilizaríamos otra palabra. Y en esas expresiones y en algunas otras se pone de manifiesto la pervivencia de un concepto rígido de la administración pública, que probablemente haya que cambiar y haya que introducir flexibilidad, adaptabilidad, adaptación a las circunstancias concretas de tiempo y de lugar, mejora de las capacidades. Aquí tenemos otra dificultad grave, el que ha superado lo normalmente duros y exigentes controles de acceso, las oposiciones, los concursos, me refiero a los procedimientos ordinarios, ¿no? a las situaciones excepcionales, y esto ocurre en todos los cuerpos, no solo aquí entre nosotros en la administración, ocurre con los magistrados, los fiscales, los notarios, los registradores, que tienen la tentación a veces de decir, yo ya estudié, estuve entre los 20 años y los 25 años sin hacer otra cosa que estudiar, de manera que ya lo que estudié, y ahora no me es tan exigible que siga estudiando, porque ya estudié y me lo preguntaron y lo superé. Y todos sabemos que los conocimientos que se adquieren en esos momentos en que uno hace la oposición, resulta que 5 años después o 10 años después, en muchos casos no sirven para nada. O incluso son una rémora y estamos en la regla de siempre se ha hecho así, o esto es lo que yo aprendí, o esto es lo que me preguntaron en la facultad. Esa adaptabilidad y esa flexibilidad hemos demostrado, ustedes han demostrado que se puede encontrar cuando las circunstancias lo exigen. Muchos de nosotros, estoy viendo las caras, no solo entre los puestos directivos, sino también entre compañeros, si me permiten decirlo, y compañeras de la administración pública, estuvieron prestando servicios en esos tiempos de hace 3 años, estos días cumplimos 3 años, en que hizo falta darle la vuelta a la administración y actuar de una manera completamente distinta y aplicar reglas y conocimientos completamente distintos de los que aplicábamos normalmente. Y eso se hizo, ¿no? Hablábamos del registro de La Palma o hablábamos del ingreso canario de emergencia, hablamos de muchas de las decisiones que tomamos, muchas de ellas todavía sometidas al escrutinio de los tribunales para saber si se cumplieron o no las exigencias procesales que las leyes imponen, pero que permitieron, en general sí, permitieron hacer frente. De modo que si
podemos hacerlo, si sabemos hacerlo, o si ustedes pueden hacerlo, si saben hacerlo, hagámoslo continuamente. Esta no es solo una exigencia de la política o de la administración, yo creo que es una exigencia de la vida. La vida es una continua adaptación. Yo veo poca gente de mi edad entre el público por aquí, pero cuando lleguen a ella verán que no hay otra cosa en la vida sino la adaptación a las circunstancias, ¿no? No se tiene la misma relación con los hijos que con los nietos, y no se tiene las mismas necesidades cuando uno tiene 30 años que cuando tiene 70, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en la administración pública. Lo que pasa es que es muy difícil porque hay que tener planes, porque sin una hoja de ruta uno no puede desenvolverse en ningún sitio, ¿no? Yo no sé si Mari puede ir de aquí a Candelaria sin necesidad de poner el Google, probablemente sí, pero no por mucho tiempo, porque habrá cortes de carretera, se introducirá un canal nuevo, hay una dirección o un cambio de sentido que ella no conoce y terminaremos todos circulando con un navegador para decirnos dónde vamos. Necesitamos saber a dónde se va, necesitamos tener un rumbo, pero al mismo tiempo necesitamos estar preparados para cambiarlo. A mí me parece que hay algunos ámbitos en donde este mensaje es de aplicación más urgente, donde es necesario ir más rápidamente a esos ámbitos. El primero son, justamente, me refería antes a ellos, los sistemas de selección. Nosotros tenemos unos sistemas de selección que son muy deficientes, en mi opinión, deficientes desde el punto de vista de lo que se necesita. Deficientes porque los conocimientos que se reclaman del opositor o del candidato a empleado público hoy no son los conocimientos ellos solos suficientes para desempeñar las funciones que los ciudadanos esperan de un empleado público. No basta con saberse el temario. Hay que tener otras capacidades, otras habilidades, hay que tener conocimientos al menos mínimos de informática, de telecomunicaciones, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, porque enseguida estamos en un grupo de trabajo donde hay un jefe de equipo, o un jefe de sección, o un jefe de servicio, o luego más adelante un secretario general técnico o alguien que dirige un equipo. Y eso solo se puede hacer si se tiene una cierta capacidad que se puede adquirir. No hay quien nace para jefe y quien nace para no jefe, se puede adquirir. Y otras capacidades, entre ellas también la flexibilidad. Pero también el propio procedimiento de selección necesita ser sustituido por uno que sea más rápido. Nosotros no podemos estar 2 años o 3 años seleccionando 40 personas. Si se necesitan 70 policías, pues será necesario incorporar 70 policías en 4, 5, 6 meses, pero no en 2 años. ¿Por qué tardamos 2 años? Porque los procedimientos tardan mucho, porque los tribunales no son permanentes, porque los miembros de los tribunales compatibilizan su función con otras funciones, pero todo eso está inventado en otros sitios y de hecho hay comunidades autónomas, la propia Administración del Estado que está, anteayer se aprobó un nuevo proyecto de ley de función pública que empieza ahora la circulación estatal, me refiero, y habrá que ver cómo concluye, pero en cualquier caso, ese es una materia que debemos abordar entre todos y donde la innovación es imprescindible. Procedimientos de selección que garanticen, sobra decirlo, el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad, de publicidad y de concurrencia, pero que sean más rápidos, más eficaces, sin merma, como digo, de las garantías. Y que le den además a los procedimientos selectivos de la Administración una cierta continuidad. No es posible que cada vez que abordamos un procedimiento selectivo, no digo ya un concurso, resulte que es que tiembla la tierra entera, porque como no los hacemos habitualmente, pues cada vez que los hacemos, no hacemos otra cosa que el concurso o la oposición y no podemos desempeñar ese cometido de seleccionar funcionarios con la flexibilidad, con la rapidez necesaria. Y otra materia en donde creo que la innovación es imprescindible y que también es tocar fibras sensibles de los empleados públicos, es la movilidad, la posibilidad de que los funcionarios públicos, los empleados públicos puedan, a solicitud propia o por necesidades del servicio, ser situados allí donde en cada momento puedan ser necesarios. Esto hoy resulta muy complicado, precisamente porque hay unas garantías personales, profesionales, sindicales que es preciso cumplir y el gestor tiene dificultades cuando requiere que se constituya un equipo o se cree una unidad. Probablemente Francisco Hernández Padilla podría darnos una clase acerca de las dificultades que estamos teniendo, o Marta
Marta Bonnet, para las unidades administrativas profesionales, con unas cifras de paro como las que tenemos en Canarias, y sin embargo no encontramos gente que pueda incorporarse a estas unidades especiales que queremos crear para la gestión de los fondos europeos, ¿no? Y esa es una prueba de que algo no estamos haciendo nosotros bien, porque no es posible creer que no haya en un territorio de más de 2 millones de habitantes personas capacitadas que quieran incorporarse a la administración. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Pues porque no podemos decir estos 5 funcionarios los de aquí se trasladan allí, porque tenemos limitaciones legales que es preciso cumplir. Pero no es incompatible el respeto a las garantías y a los derechos de los funcionarios con introducir una mayor movilidad. La ventaja de hacer estas propuestas hoy es que estos años a quienes hemos tenido responsabilidades públicas nos han permitido comprobar que cuando es necesario, cuando es preciso, el sistema de servicios públicos ha reaccionado con estos requisitos, con estas exigencias que yo digo. Se ha adaptado, ha sido flexible, ha podido incorporar personas, hemos incorporado más de 10.000 personas, es verdad que en situaciones de interinidad, sobre todo a los servicios sanitarios, a los servicios docentes, también en menor medida a los servicios sociales, pero varios cientos, lo hemos podido hacer. Si lo hemos podido hacer cuando ha habido una emergencia, debemos hacerlo continuamente. Y además es la única manera de que la innovación prospere, que es contagiar, como decía antes la directora, o creo que no usaba esta palabra, extender el espíritu de innovación y de cambio, lograr que esa regla de siempre se ha hecho así resulte que puede ser sustituida por otra, que no sé cuál es, tratemos de ver si se puede hacer mejor. Y yo creo que como hemos demostrado, o ustedes han demostrado que eso es posible hacerlo, debemos hacerlo continuamente. Es verdad que es más relajado decir, bueno, como siempre se ha hecho así, pues yo lo sigo haciendo así hasta que llegue el momento en el que con o sin los cambios que el presidente Macron está queriendo introducir, pues todos podamos jubilarnos, algunos más pronto que otros, ¿no? Pero esto es la innovación, acabar con esa regla, tratar de introducir ventajas y demostrar una vez más que la administración pública, los empleados y empleadas públicas son capaces de hacerlo. Yo me alegro mucho, me satisface, ahora estamos haciendo balance y inevitablemente, yo estoy en el gobierno, no en la oposición, a lo que voy a decir ahora puede sonar un poco raro, pero inevitablemente uno percibe enseguida aquello que puede sentir como una falta, como un fracaso, como algo que no se ha hecho, y entonces tenemos tendencia, lo saben mis colaboradores, a decir, bueno, pero es que esto no lo hemos completado, o hemos terminado. Y suelo decir, lo dije ayer o antes de ayer, lo he dicho estos días, que cuando llega la hora de hacer balance de un gobierno, no solamente hay que poner encima de la mesa la cosecha, sino también la siembra. Si las cosas se dejan bien sembradas, en otro momento germinarán. Y esto es siembra. A lo mejor la innovación no se produce mañana, pero ya llevamos unas cuantas iniciativas y en todas ellas, además, he visto en algunos de los textos, algunos de los autores están por aquí, una referencia que me parece valiente por parte de quienes los han escrito a la necesidad de que los empleados y empleadas públicas, no quería terminar con esto, pero me ha llevado el discurso a hacerlo, a la necesidad de que los empleados y empleadas públicas hagan un ejercicio de autocrítica en general. El que está contento consigo mismo, una cosa es estar contento con la vida, que eso procuremos todos estar contentos con la vida, con estar vivos. Pero estar muy satisfecho uno de sí mismo no permite muchas innovaciones. De manera que hay que mirarse al espejo y decir qué puedo mejorar, qué imperfecciones tengo, qué cosas. Y eso es lo que yo creo que ustedes pueden hacer en el día de hoy y proporcionar así a los ciudadanos uno de los sentimientos más, a los ciudadanos, a los usuarios de los servicios públicos, a los vecinos, uno de los sentimientos que se reciben por los seres humanos, los hombres y mujeres con mayor satisfacción, que es el sentimiento de esperanza. Vuelvo a lo que dije al principio, cuando dije que era una explosión. Esto no es un nido de personas que vienen aquí, me refiero a la administración, a enriquecerse o a obtener unos privilegios o unos beneficios. Esto es un grupo de personas honestas y trabajadoras, algunas de las cuales que están aquí no solamente son honestas y trabajadoras, sino que quieren cambiar y mejorar los modos de trabajar. Así que enhorabuena a los directivos de la consejería y expreso mis deseos de que las jornadas sean, como han sido algunas otras anteriores, muy fructíferas y muy positivas. Y disculpen que les haya alargado este rollo a las 9 de la mañana. Muchas gracias.